¿Qué tal, peloteras? ¿Qué tal, peloteros? Termina la segunda jornada de Liga y tenemos la cuarta y última entrega por ahora de las previas históricas de esa fecha, con los partidos que se juegan hoy, que son los dos últimos y que tienen también sus precedentes y su intrahistoria para recordar viejos tiempos del mundo del fútbol. Tiempos peloteros como por ejemplo en el Granada Rayo Vallecano, aunque bueno, vamos a ir por orden, vamos a ir por orden y empezamos por el primero que se disputa, que estaba yo un poco distraído porque el Granada Rayo es el último sobre el que me he estado documentando. El primero es el Deportivo Alavés Sevilla Fútbol Club. No tiene ninguno de los dos muchos antecedentes, eso es lo primero que hay que decir, y los pocos antecedentes que hay dejan alguna que otra sorpresita, sin que sea tampoco el fin del mundo, pero por ejemplo el Alavés le ha ganado más veces al Sevilla en Mendizorroza que al revés. 5 victorias locales, 4X y 3 victorias visitantes. 12 enfrentamientos con 11 goles a favor del Glorioso y 9 a favor de los hispalenses. Y me he quedado con un par de enfrentamientos que son de otro tiempo, porque podríamos escogerlos de las últimas temporadas, en donde los dos equipos han estado en primera. El Sevilla tiene una estancia muy prolongada, que precisamente comenzó en 2001, cuando estuvo de vuelta en primera división después de haber caído por un instante al pozo de segunda división. Y ahí me quiero remontar a la temporada 2001-2002 y a la 2002-2003, porque en las últimas campañas el Sevilla de Lopetegui sobre todo ha visitado al Deportivo Alavés, que también encadenó su máxima presencia histórica en primera división entre 2016 y 2022, si no me equivoco, o 2015-2022, pero el caso es que yo quiero recordar enfrentamientos de entrenadores que han sido historia de nuestro fútbol y que han hecho cosas grandes, porque en esa temporada 2001-2002 quedaron séptimo y octavo, Alavés y Sevilla respectivamente. El conjunto vasco quedó por encima del sevillista, aunque curiosamente perdió ese partido. Y venían el Deportivo Alavés de jugar la famosa Copa de la UEFA hacía bien poquito, temporada 2000-2001, contra el Liverpool, que acabó perdiendo en la prórroga 5-4 en uno de los partidos épicos que recuerda todo el mundo que lo vio, cosa que yo no, porque yo era demasiado pequeño. Justo empecé a seguir el fútbol a la temporada siguiente. El caso es que en la 2001-2002 ya el Deportivo Alavés había perdido algunos de esos efectivos por causa de lo bien que lo habían hecho, pero seguía teniendo a Mané en el banquillo. El Sevilla estaba de vuelta en primera división y presentaba una alineación que en defensa era muy reconocible en las finales de la Europa League, que todavía se llamaba Copa de la UEFA, en 2006 y 2007, porque era Notario en portería, Yegus, Pablo Alfaro, Javi Navarro, David Castedo, es decir, 3 de 4 o 2 de 4 como mínimo, eran los que estaban en esas finales. Casquero y Gallardo por delante, Tomás Reyes, Francisco y Moisés. Entraron en la segunda parte Víctor Salas y Alfonso Vera y Pepe Prieto, que todavía estaba en sus últimos estertores como futbolista, y este 0-1 con el que ganó el Sevilla el Deportivo Alavés lo marcó Casquero. Un Sevilla que no tuvo ningún problema para mantenerse en esa primera división a la que acababa de regresar y que ya de la mano de Joaquín Caparrós en el banquillo y de Monchi, el León de San Fernando, en la dirección deportiva, iría poniendo los cimientos de lo que sería el primer Sevilla multicampeón de Copa de la UEFA. Pero a la temporada siguiente, curioso que el Sevilla perdiera en Vitoria porque el Alavés estaba de capa caída, bajó a segunda división y ya le quedaban solo los últimos rescoldos de lo que había sido y que ojalá vuelva a ser algún día. Podría haber cogido el Alavés de Mauricio Pellegrino la temporada 2016-2017 o así. Lo que pasa es que en esa campaña creo que no le ganan al Sevilla, así que he optado por coger una victoria de la 2002-2003, por hacer homenaje a algunos de los héroes que ya estaban cuesta abajo, pero que aún así ganaron al Sevilla por por 1-0, gol de Rubén Navarro en el minuto 90. Uno de los sustitutos, porque la alineación inicial en esa jornada 8, temporada 2002-2003, que volvía a reeditar el duelo de banquillos entre José Manuel Esnal Mané y Joaquín Caparrós Camino, estuvo formada por Dutruel bajo palos, Yeli, Abelardo, Carmona y Llorens en defensa, Astudillo, Pablo, Ivón Begoña, Jordi Cruyff, Uriel e Iván Alonso. Entraron en la segunda parte Magno, que es otro
de los grandes y de los históricos del Deportivo Alavés, y el goleador Rubén Navarro. Hay que comentar que el Alavés acababa descendiendo muy claramente, solo sumaba 35 puntos en esa temporada, y que el Sevilla quedaba en media tabla, empeorando la clasificación del año anterior, pero tampoco sufría. Ya a partir de la siguiente campaña es cuando empieza a despegar, cuando empieza a fichar a buenos jugadores. Sin embargo, esa campaña pegó el petardazo cayendo en Vitoria contra un Alavés que ya iba a menos, pero que pese a ir a menos tenía al hijo de Johan Cruyff, como he mencionado, y tenía a Dutruel, Yeli, a Belardo, que luego lo entrenaría, o sea, jugadores que han sido historia del fútbol español en general y del club vitoriano en particular, el argentino Astudillo también, cómo olvidarlo. O sea, es una alineación que fue una sorpresa que bajara a segunda y encima que lo hiciera con semejantes errores y déficit de puntos y de resultados. En cuanto, ahora sí, al Granada Club de Fútbol Rayo Vallecano, que se disputa para cerrar la jornada número 2 a las 9:30 de la noche, es un duelo moderno. De esto que catalogué al Girona Getafe de ayer, que por cierto se cumplió que ganó el Girona. Igual que se cumplió la igualdad máxima en el Betis Atlético, aunque el Betis no pudo igualar el grueso de victorias en global, de 23-23. O sea que se van dando situaciones que yo voy comentando por aquí. El Granada Rayo Vallecano no es tan moderno como el Girona Getafe, porque se empezó a jugar antes, creo en 2011, cuando el Granada regresó a Primera División. Antes habían disputado también partidos en Segunda, aunque no coincidían tan a menudo, pero el primer partido que voy a mencionar es de la temporada 2012-2013, así que una década después que el Alavés Sevilla. Ya habrá tiempo, por cierto, de remontarnos a antes de los 2000, si es que se tercia o si es que recuerdo yo algún partido así que merezca mucho la pena, aunque claro, como yo esos no los viví, me cuesta más ponerles contexto, porque algunos de estos tampoco los viví, el de 2001, 2002, 2002, 2003 no los viví del todo, pero sí, ya voy contextualizando, voy conociendo jugadores. Por ejemplo, sé que en 2002 ganó la Liga el Valencia, fue Zamora Cañizares. En 2003 fue Zamora Caballero, el portero del Celta. O sea, tengo más datos en la cabeza que si me voy ya a los años 90 o los años 80, pero también es bonito. Bueno, el caso, que me enrollo, que el balance del Granada Rayo Vallecano es de 6 partidos en total en Primera División, un triunfo local, 2 empates y 3 victorias visitantes, con 7 goles del Granada y 10 del Rayo. Es decir, dominio notable del Rayo, que veremos si se mantiene esta noche. Cuidado, porque el Alavés-Sevilla lo domina el Alavés, sería relativa sorpresa si lo continúa, y el Granada-Rayo implicaría que el Rayo sumara 6 de 6 si es que mantiene esa tónica de ganar habitualmente en el feudo de los Cármenes. El caso es que los nazaríes consiguieron su única victoria, por tanto aquí lo teníamos fácil para elegir, en la temporada 12-13, jornada 20, 2-0, goles de Ígalo, el héroe del primer ascenso en muchas décadas, y Recio, que marcaba su primer tanto, por cierto, en Primera División aquel día. La alineación granadinista estaba formada por Roberto en portería, Niom Diakate, Mainz y Siqueira, Guilherme Siqueira, que luego fracasaría rotundamente en Atlético de Madrid y Valencia, Recio, el goleador, junto a Mikel Rico, Torche, un rumano que decían que iba a ser Messi y que también pasó por el Español y que se vio salpicado, creo, por alguna historia de partidos tergiversados, vamos a decirlo suave, Brahimi y Orellana en la media punta, y arriba Ígalo. Arriba Ígalo entrando en la segunda parte, Aranda, cuidado, Aranda, el palo, nacido allí, y también hablando de cosas raras con los resultados adulterados, Juanma Ortiz y Angulo eran los otros dos sustitutos. Juanma Ortiz, el ex del Almería, al que creo que nombrábamos también en el enfrentamiento de los de Unai Emery, que le ganaban al Madrid en la 2007-2008. Un Rayo Vallecano que estaba entrenado por Paco Gémez y que sucumbía ante el Granada de Ancelotti, que solo duraría 21 jornadas, y esta era la 20, con lo cual le quedaba una. Perdería luego en Sevilla y lo despedirían para que entrara Lucas Alcaraz. Única presencia de Ancelotti y Luis Anquela en Primera División, que es un entrenador famoso por el Alcorconazo, por eso se le llamó Ancelotti, porque le metió 4-0 al Madrid, el entrenador de Jaén, y sus muchachos, por supuesto, del Estadio de Santo Domingo, los alfareros. Temporada 2013-2014, la siguiente a la que acabo de mencionar, el Granada Rayo, que lo ganaba a los locales 2-0, en esta ocasión lo vencían los visitantes 0-3, y eso que en la ida también había ganado el Granada en Vallecas, o sea, doble victoria visitante, pero aquí era un 0-3
con goles de Saúl Ñíguez, por eso lo he tocado, aparte de la contundencia del resultado, que estaba cedido en su temporada de Mili en Vallecas, Larry Bay, un delantero argentino que también estaría en el Celta, y Seba, el portugués que marcaría su primer gol en ese encuentro en la Liga Española. Seguía Lucas Alcaraz en el Granada tras coger el testigo de Ancelotti en la temporada anterior, y continuaría Paco Gémez en el Rayo Vallecano en una de esas salvaciones consecutivas de fútbol ultraofensivo en las que se le daba muchísimo mérito, sonaba para el Barça, para la selección. Luego es verdad que iba a casa de los grandes, solía llevarse goleadas, pero solía protagonizar grandísimos partidos, como por ejemplo este, en casa del Granada, en el que formó con Rubén en portería, Arbilla, C. Castro, Gálvez y Nacho en defensa. Nacho, el que luego ha recorrido clubes como Real Valladolid o Tenerife. Saúl Ñíguez y Trasorras en el medio campo. Saúl no era central, que en algún momento de esa temporada llegó a serlo. Iago Falque, que acaba de dejar el fútbol colombiano, es noticia hoy precisamente por eso. Rochina, bueno, y en la media punta, bueno, pues vale, pues me alegro. Y arriba, la Ribey. Así que no estaba Manucho, ¿eh? En esas campañas. Entraron en la segunda parte Seba, Baena y Adrián, pero no Mojica o Embarba, que eran dos futbolistas muy importantes para el Rayo Vallecano y para el fútbol español en las temporadas sucesivas. El caso es que no estaba Manucho, y esto viene a cuento decirlo porque tengo un amigo muy amigo que ya sabéis que a veces nos comenta muy a menudo en los directos, y bueno, a veces o muy a menudo, una de las dos cosas. El caso es que cuando entra comenta mucho, pero no siempre entra, por eso he dicho a veces y a menudo. Y que es muy fan de Manucho y que recuerda cómo Manucho le marcaba al Granada. Creo que hay a la temporada siguiente un 0-1 en el que es protagonista, pero yo he preferido tocar este por lo de Saúl, por lo de la contundencia del resultado y porque es un partido que explica perfectamente por qué se alababa tanto a Paco Gémez, que no se le alababa porque ganara 0-1, sino porque tenía exhibiciones de fútbol ofensivo que deparaban goleadas incluso en pocos minutos, porque este partido que os estoy explicando iba 0-0 al descanso y sin embargo en la segunda parte apretaron el acelerador y demarraron, y de qué manera, para ganar al Granada Club de Fútbol. Así que precedentes sentados, todo dispuesto, pueden comenzar los partidos. Hagan fuego, señores, a la vez Sevilla y Granada Rayo Vallecano. Y a vosotros, como siempre os digo, os pido y os imploro, pues comentad, suscribíos, dadle like, compartid. Nos vemos pronto y hasta la vista.